empezar, este acontecimiento histórico dentro de la historia de México y dentro de la historia de la Iglesia, pues ha recibido diferentes nombres: persecución religiosa, guerra cristera. Sin embargo, pues podrían dársele más nombres, pero siempre el más propio pues es el de guerra cristera, un tanto con un tinte popular, ¿no? Un tinte popular. Este conflicto religioso también tiene diferentes etapas. Ordinariamente se conoce de 1910 a 1940. Sin embargo, el momento más difícil es un trienio de 1926 a 1929, cuando el gobierno de México, quiso instaurar en nuestra patria, la patria cristiana y católica, para ese tiempo, por cerca de 400 años, quiso instaurar una iglesia nacional donde hubiera un registro de todos los ministros de culto y que todo tuviera que ver desde el punto de vista político, por lo tanto haciendo una ruptura con la Iglesia de Roma. Este acontecimiento llevó a los obispos de su tiempo, los obispos de México, con el Papa en turno, a hacer la decisión de prohibir el culto en toda la Iglesia mexicana, en todo el país de México, todo México, haciéndose esta clausura del culto. Por lo tanto, la Iglesia no estaba de acuerdo con esa ley, lo cual ocasionó que se comenzara a perseguir literalmente a los ministros de culto. Habían concedido los obispos de México que quien no quisiera permanecer en su parroquia abiertamente, pues podía hacerlo, saliendo del país o retirándose, es decir, no exponiéndose deliberadamente. Sin embargo, en su gran mayoría pues permanecieron, bautizando, llevando la comunión a los enfermos, atendiendo a los fieles, fortaleciéndoles. Junto a ello pues surge el movimiento de los cristianos se puede llamar así, laicos, con una especie de rebelión mezclado tanto con las armas, que desde luego la Iglesia pues nunca estuvo de acuerdo, ni está de acuerdo, ni tampoco hubo una participación directa en el caso de nuestros santos mártires, no con una participación directa. Sin embargo, pues son de las situaciones que se dan a veces en una situación, y ese es más o menos el ambiente donde se desarrolla esta división entre Iglesia y Estado, y donde los ministros pues tienen que huir, tienen que esconderse, pero sobre todo tienen muy claro anunciar el nombre de Cristo y seguir estando cerca de los fieles, de las comunidades cristianas. Nosotros tenemos el regalo, es un regalo muy preciado. En pocas partes del mundo y de nuestra América Latina se puede apreciar tener en un lugar específico dos santos, y concretamente dos santos mártires por la fe, ubicando un poquito el contexto del tiempo. Como ya decíamos, de la persecución religiosa, se encontraban en la entonces parroquia de Cuquín, dedicada a San Felipe Apóstol, una parroquia extensa para ese tiempo, porque es una de las parroquias más antiguas de nuestra arquidiócesis. Se encontraban en ese tiempo el señor cura, ahora santo, Justino Orona, y el padre vicario, también ahora santo, Atilano Cruz Alvarado. Estos dos sacerdotes permanecieron, a pesar de la persecución, en su parroquia. San Justino Orona es oriundo de Cuyacapan, municipio de Atoyac, Jalisco, por el sur del estado. Y él duró 12 años de párroco en San Felipe Apóstol, en Cuquín. Había estado en otros destinos como Poncitlán, Pegueros, Santa María de Gracia, en otros destinos relativamente breves, porque aquí es donde duró más. Como ya decía, 12 años, siendo un pastor amable, un pastor celoso y sobre todo un hombre de Dios. A veces pensamos que los mártires, al ser testigos de Cristo, su vida pues fue una casualidad, y no, el que es mártir de Cristo, el que es testigo de Cristo,
pues algo que se va forjando, es decir, era un hombre de Dios, era un hombre virtuoso, Estando de párroco en esta población, llega el joven sacerdote, digo joven, por la edad, de 27 años, así como apenas unos días de haber sido ordenado sacerdote. El padre Atilano Cruz Alvarado llegaba en el lugar de otro sacerdote, también mártir y también santo, Toribio Romo González, también muy conocido y de mucha devoción junto con todos los mártires. El padre Atilano, originario de la comunidad de Ahuetita de Abajo, municipio de Teocaltiche, Jalisco, actualmente de la diócesis de Aguascalientes, donde en esa población hemos tenido la oportunidad de conocer y se está construyendo una capilla en el lugar donde era su casa, así como un templo dedicado al honor del testimonio de este santo sacerdote. Él llegó pues siendo muy joven y llegó en la persecución religiosa en toda la extensión de la palabra. De hecho, al ser ordenado, pues estaba ya con todo el conocimiento de lo que acompañaba y acontecía aquel que quería ser ministro de Cristo. De hecho, diría en algún momento: temo a la justicia de Dios, mas no a los federales. Ese era como su lema de vida. Y llegó pues a la parroquia de Cuquío con su nombramiento como vicario cooperador, que era uno de los títulos de antaño, como vicario cooperador. Sin embargo, no pudo tener un ministerio, vamos a llamar de esa manera, normal o común, es decir, estar en una casa tranquilo, saliendo a las comunidades, sino literalmente huyendo junto con su párroco. En el mes de junio del año de 1928, el padre Justino Orona llama a la comunidad de Las Cruces, que es donde nos encontramos en este momento, al padre Atilano Cruz, para ver algunas circunstancias de la pastoral, que por la situación pues no había una organización, pero tampoco era algo tan desorganizado. Había que platicar, había que planear y sobre todo pues había que orar como hermanos sacerdotes. Entonces se encontraron aquí en este lugar. También estaba el hermano de carne de San Agustín Orona, el señor José María Orona. Llegaron, según se cuentan los testigos o quien hace una remembranza de estos hechos, el 30 de junio por la noche estuvieron en la casa donde ahora nos encontramos. Ya entrada la noche, alguien dio aviso en el municipio de Cuquío que se encontraban aquí los santos sacerdotes. Entonces se vino un destacamento de soldados, el cual llegó aquí de madrugada. Estamos hablando de cerca de las 2 de la mañana. Encontrándose ellos dormidos, irrumpieron en la casa como pues era lo usual, ¿verdad? No iban a tocar la puerta, no iban a preguntar, sino llegaron directamente a donde estaban estos santos hombres, en este cuarto, tocaron la puerta y preguntaron, al abrir la puerta, San Agustín Orona, si se encontraba el padre Agustín Orona. Y él dijo: sí lo soy, yo soy. Y en ese momento fue acribillado en la puerta. Al ingresar, el padre Atilano estaba pues un poco a la esquina, podemos suponer por la manera de acomodar a veces algún lugar para recostarse, como eran las casas antiguamente. Podemos suponer que estaba en la esquina y como un instinto de conservación natural se puso de rodillas y ahí también murió el padre Atilano y el hermano del padre Justino, José María Orona, el 1 de julio de 1928, hace 88 años, para gloria de Cristo, como lo hicieron la mayoría de los mártires, diciendo: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El año de 1992, en los 500 años de la evangelización de América por el Papa, ahora también santo, San Juan Pablo II, y canonizados en el jubileo de la Encarnación, también por San Juan Pablo II, el 21 de mayo del año 2000, que en ese momento también fue un reconocimiento para la Iglesia de México, porque como era el año jubilar, había un día dedicado para cada país.
Y en ese año jubilar, solamente cuando peregrinó México a Roma, hubo canonizaciones, solamente cuando fue México. Y también fue la única misa concelebrada con muchos obispos dentro del año jubilar. Entonces, en ese sentido, ocupan un lugar muy especial, un lugar muy especial. Por eso, pues que el testimonio de nuestros mártires nos lleva a nosotros a crecer en nuestro amor a Cristo, a crecer como personas, sobre todo a llevar a un lugar heroico pues, las virtudes humanas y las virtudes cristianas. Es lo que representan para nuestra nación y para nosotros como cristianos. Pues agradecemos este momento que se nos da la oportunidad de dar a conocer a nuestros mártires y hacemos una invitación para todos los creyentes y también a los no creyentes a conocer la vida de nuestros santos mártires mexicanos.